Hola, bienvenidos a este espacio entrometido, donde analizamos la realidad nacional e internacional. Hoy analizaremos la campaña electoral teniendo en cuenta la situación inédita que se presenta con la izquierda unificada y la derecha dividida en al menos la precampaña electoral. La reflexión se titula Iván y los 70 enanitos. Las elecciones de 2026, o al menos el actual momento de la precampaña, a 4 meses de las elecciones legislativas, están presentando varias situaciones inéditas que nunca antes se habían visto en la historia política de Colombia. Sin duda, la presidencia de Gustavo Petro, como el primer presidente de izquierda en nuestra historia, ha sacudido y asustado a sectores conservadores de la sociedad que aún se resisten a creer que otro país es posible, mientras se entusiasman los otros sectores, el pueblo, los jóvenes, los pobres, los nadies. La presidencia de Petro ha puesto a prueba a la institucionalidad colombiana, no tanto porque sus alcances hayan tensionado los límites, es decir, porque Petro haya hecho cosas que llegaran a retar a la institucionalidad democrática o a ponerla en peligro, sino porque tener un presidente de izquierda en sí mismo era algo tan nuevo que el solo hecho de haber reconocido su triunfo y de haber permitido su posesión, ese solo hecho, es una evidencia de lo que algunos llaman nuestra densidad institucional. En otras palabras, con el triunfo de Petro parecía que ahora sí, y a diferencia de tantas veces, en Colombia sí se respetaban las reglas del juego. Sin embargo, la primera de las situaciones inéditas de esta campaña electoral es la presencia de las fuerzas del establecimiento, esta vez en el frío asfalto de la oposición. Vale decir que ese sector de la institucionalidad, conformado por los políticos de la derecha, los formadores de opinión, la mayoría de gremios empresariales y los medios corporativos de comunicación, no han ejercido una oposición leal y constructiva, sino todo lo contrario. Han desplegado una estrategia de golpe blando contra el gobierno que busca desde agosto de 2022 que el presidente renuncie o en su defecto se debilite lo suficiente como para que su agenda de reformas no se materialice y su candidato pierda en 2026. La segunda situación inédita es que por primera vez la izquierda concurre unida y fortalecida a la disputa electoral, mientras la derecha se ve dividida, confundida y con dificultades para conformar una propuesta unificada y atractiva. En total, a día de hoy, se cuentan más de 100 precandidatos, en una profusión de aspiraciones presidenciales nunca antes vista. Parecería que, después de ciertos personajes, en Colombia cualquiera cree que tiene posibilidades de ser presidente de la República. Como sea, de esos 100 precandidatos, con perdón de Batman y de otros como él, solo 70 pueden ser tomados en serio y de esos unos 25 registran al menos una décima porcentual en las encuestas. Como hemos visto en las dos encuestas que se han hecho públicas tras la veda, los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo obtienen cierta ventaja con una intención del voto entre el 10 y el 20%, mientras otros como Claudia López, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán o Miguel Uribe Londoño no alcanzan el 8%. De ahí en adelante todos los demás candidatos obtienen menos del 4%, es decir, son unos enanitos. Esta división de las fuerzas de la derecha se ha exacerbado esta semana con la publicación de varias disputas al interior de los partidos y coaliciones que intentan unirse de cara a 2026. En el Partido Conservador, su candidato Efraín Cepeda acusa a su nuevo competidor, el excontralor Felipe Córdoba, de ser ficha del petrismo para dividir a la colectividad azul. En la Fuerza de las Regiones, conformada por 4 exgobernadores, echaron a Héctor Olimpo Espinosa y ahora solo son 3. El eterno candidato Sergio Fajardo dijo no a la invitación de unirse al llamado Pacto Prehistórico, conformado por los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, y que estaba convocando a una coalición con todos, desde Fajardo hasta Abelardo. Vicky Dávila, por su parte, continúa su andanada contra Abelardo de la Espriella, acusándolo de haber sido abogado de Alex Saab, mientras de la Espriella la ignora olímpicamente.
Y finalmente, en el Centro Democrático, el precandidato Miguel Uribe Londoño saboteó la encuesta que a finales de noviembre iba a definir al candidato y ahora, como se suponía desde el principio, será el propio Álvaro Uribe quien decida quién será el ungido. Lo que sí sorprende, o no, es que ese ungido tal vez ni siquiera esté entre los precandidatos del propio Centro Democrático. Se dice que está entre Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella. Si bien todos han hecho llamados a la unidad, lo cierto es que hasta ahora ninguno ha demostrado la voluntad para ser el primero en bajarse del bus. Es cierto que muchos allí saben que no tienen la fuerza para ganar la presidencia, pero aprovechan la precampaña para hacerse notar, darse a conocer y, en caso de no tener éxito, aspirar a un renglón en la lista al Senado o a una futura candidatura a una gobernación. Ahora, también es cierto que la veda de encuestas no ha dado suficientes elementos de juicio a los candidatos para medir sus reales posibilidades de triunfo. Con toda seguridad, la previsible catarata de encuestas que se vendrá en las próximas semanas motivará a más candidatos a reconocer la realidad, dar un paso al costado y acelerar su unión con otras campañas. En cualquier caso, llama la atención cómo en esta ocasión la solidaridad de clase no ha tenido el efecto de siempre, que los sectores de la clase dominante antepongan sus intereses a sus vanidades. En esta ocasión, parecería que los egos se están imponiendo ante la imperiosa necesidad que tienen los distintos sectores de la derecha de recuperar el poder. Se parece a la trama de la popular película Los Juegos del Hambre, donde los protagonistas deben competir asesinándose entre sí hasta que el último sobreviviente gane el concurso. Parecería que la lógica de los enanitos es sobrevivir hasta la primera vuelta con la esperanza de, teniendo enfrente a Iván Cepeda, convertirse en el Rodolfo Hernández versión 2026, es decir, el outsider, el antipolítico que patea el tablero y barre con las encuestas, los partidos y las predicciones. Finalmente, la otra situación inédita en esta campaña electoral es que por primera vez no hay seguridad de que la izquierda vaya a perder las elecciones. Hasta ahora, cada vez que se acudía a una cita electoral, en la izquierda existía la absoluta certeza de la derrota. En 2022 había algunos entusiastas que creían posible el triunfo de Petro, pero en el fondo la mayoría no se hacía mayores ilusiones. Ahora, en cambio, existe la posibilidad real de que la izquierda gane el año entrante y, como dijo el politólogo Niklas Luhmann, la democracia consiste en tener procedimientos previsibles con resultados imprevisibles. Por eso, por paradójico que suene, el despelote en la derecha y la consiguiente posibilidad de que la izquierda gane e Iván Cepeda sea el próximo presidente de la República es una señal de que nuestro sistema político es, a pesar de todo, un poquito más democrático. Esa es la reflexión de esta semana. Espero sus comentarios. Si les gusta, denle like, suscríbanse y nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.